La materia hemos tratado pues fundamentalmente ecuaciones diferenciales, pero son sistemas que son invariantes en el tiempo. Eso limita el análisis en el dominio de la frecuencia, que solamente aplica para sistemas que no varían en el tiempo para nada. Pero en sistemas que varían en el tiempo no es posible aplicar la transformada de Laplace, por cuanto yo no puedo establecer cómo se comporta la variable que esté trabajando en un tiempo determinado. O sea, no puedo decir, oiga, en el instante T1 cómo se comporta, en el instante T2 cómo se comporta, no lo puedo establecer. Cuando yo manejo variables de estado, puedo predecir qué sucede con las variables que intervienen en el sistema, pero bajo dos condiciones. Primero, que debo conocer el estado presente de la variable, y segundo, debo conocer las entradas. ¿Sí? Si yo conozco las entradas del sistema y el estado presente del sistema, puedo predecir qué sucede con las variables en cualquier instante del tiempo. Caso particular, por ejemplo, de un misil que está, bueno, lo lanzan, pero él tiene algún tipo de combustible para poder transportarse, ¿cierto? En el instante en que él arranca, va a tener su mayor capacidad de combustible, pero a los 5 segundos ya no tiene la misma cantidad de combustible, ¿sí o no? A los 10 segundos, al minuto, a los 2 minutos, la cantidad de combustible va disminuyendo, por lo tanto la masa de ese misil, digámoslo así, va a variar. Eso es un sistema variante en el tiempo, ¿ya? Entonces, para ello, o para aclarar un poco más el asunto, yo digo, bueno, si yo tengo el sistema de luces acá del salón, yo conozco el estado presente de la salida. ¿Quién es la salida? Los bombillos, los fluorescentes que están prendidos. O sea, yo conozco la salida del sistema. Y además conozco, o ese es el estado presente, ¿sí? Prendido o prendidos. Y además conozco la entrada. ¿Por qué? Porque la entrada del sistema es el interruptor. Para que estén prendidos, de hecho yo tengo que ser un poco también pues consecuente. Para que estén prendidos, el interruptor debe estar cerrado. Si el interruptor está abierto, pues sencillamente los bombillos no van a estar prendidos. Por lo tanto, conozco la entrada y conozco el estado presente del sistema. Así que puedo predecir qué pasa si oprimo el interruptor. ¿Sí o no? ¿Qué pasa? Se apaga la luz. ¿Sí o para qué? Para la muestra del botón, ahí está. ¿Listo? Ahí el estado presente, luz apagada, puedo predecir que el estado futuro será luz prendida si el interruptor está cerrado. Eso es fundamentalmente de lo que tratan las variables de estado. Ahora, cualquier sistema tiene que definirse por un conjunto de variables de estado. Ese conjunto de variables de estado son los que me van a permitir a mí determinar esa predicción del sistema. Ahora, ¿cuántas variables de estado tiene un sistema? Pues depende de, uno, el número de elementos que almacenan energía en el sistema, o de la derivada enésima del sistema. A ver, si tengo una derivada a la 3, implica que tendré un conjunto de 3 variables de estado. Si tengo una derivada a la 4, implica que tendré un conjunto de 4 variables de estado. Lo que hay que hacer es tratar de escoger un conjunto de variables de estado adecuado. ¿Para qué? Para que no se me haga tan complejo el análisis del sistema. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Para evitar que ustedes de pronto escojan un conjunto de variables de estado inapropiado. No significa que sea único. Un conjunto de variables de estado
aplica, pero también otro conjunto de variables de estado aplica. Yo puedo tener la elección de varias variables de estado dentro de un sistema y es válido. Profe, ¿cuál es la clave para no saber cuál es más corto? Ahí la clave es tratar de acomodar para que una variable de estado no sea derivada y la otra variable de estado sí sea derivada. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo un capacitor o tengo un inductor, estos dos elementos almacenan energía, ¿cierto? ¿Cuál es el voltaje que describe un capacitor? ¿Cuál es el voltaje que describe una bobina? ¿Cuál es la corriente que describe un capacitor? ¿Y cuál es la corriente que describe una bobina? Entonces, primero arranquemos con el voltaje en el inductor. ¿A qué es igual el voltaje en un inductor? Ya, olvídense de la letra. Olvídense. Bueno, pero bien. El operador S, ¿qué implica en el dominio del tiempo? Si usted dice Sx, ¿qué implica en el dominio del tiempo? Esto es en el dominio de la frecuencia. En el dominio del tiempo, ¿qué implica? ¿Un qué? De x de t. ¿Sí o no? O sea, derivada con respecto al tiempo es el operador S. Muy bien, si usted dice que entonces que el inductor es Ls, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendríamos aquí? L por la derivada de quién? Bueno, por aquí tiene que fluir una corriente. Lo mismo que por aquí, este será I sub C y este será I sub L. Entonces, para el caso del inductor, el voltaje del inductor es L por la derivada de la corriente en el inductor con respecto al tiempo. Si quiero hallar la corriente, o sea, despejar la corriente de acá, ¿qué tengo que hacer? Pues integrar. Acá será 1 sobre L integral de quién? Bn sub t de t más la condición inicial. Lo mismo pasa aquí. ¿Cuál es la corriente en un capacitor? C por dB sub C de t. Y el voltaje en un capacitor es 1 sobre C integral de I sub C de t más la condición inicial B sub C de C. Entonces, las variables de estado deben seleccionarse de tal manera que una de ellas sea una derivada. ¿Sí? Entonces, yo trataré de decidirme por una variable de estado en un circuito eléctrico, tiene que ser IC, ¿no? Y la otra, BL, porque tiene derivadas. ¿Ya? Acuérdense que nosotros siempre tratamos ecuaciones diferenciales en los sistemas dinámicos, porque son las que los describen, las ecuaciones diferenciales. Entonces, tengamos presente, sobre todo, voy a encerrar las que vemos en el presente, pues esta y esta. No quiere decir que en ningún momento voy a utilizar esta ecuación o voy a utilizar esta ecuación. Es muy probable que aparezca por allá algo por integral. Pero para yo poder desaparecer una integral, ¿qué tengo que hacer? Exactamente. Tendría que derivar, ¿cierto? Y derivaría a ambos lados de la expresión para hacer que la integral desaparezca. Entonces, para resumir un poco lo que he mencionado, un sistema de control variante en el dominio del tiempo es un sistema en el cual uno o más parámetros del mismo cambian o varían en el dominio del tiempo.
sistema de control variante en el tiempo es un sistema en el cual uno o más parámetros del sistema o del mismo cambian en función del tiempo. Entonces, un sistema de control variante en el tiempo es un sistema en el cual más de un parámetro del mismo puede cambiar en función del tiempo, lo que les mencionaba. La masa de ese misil no es la misma cuando sale que cuando está llegando. La masa, estamos hablando del peso. Esa variable peso estará cambiando a lo largo del tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿para qué me sirven las variables de estado? Para determinar en el tiempo T0 cómo se comporta la masa, en el tiempo T1, en el tiempo T2, en el tiempo Tn, hasta cuando hace impacto. Bueno, aquí no estamos para hablar de guerra, pero es más o menos lo que podríamos poner como símil o ejemplo, como ejemplo. Bueno, entonces yo les mencionaba que debíamos escoger unas variables de estado, ¿cierto? Entonces, las variables de estado que describen un sistema dinámico se representan por lo siguiente: x1 de t, x2 de t, x3 de t, xn de t. O sea, así se describe: x1, x2, x3, x4, x5, x6. Entonces, vuelvo y repito, el propósito es buscar la ecuación o las ecuaciones que describen cualquier sistema y llevarlas a un conjunto de variables de estado. Ese conjunto de variables de estado va a depender del número de elementos que almacenan energía o, si nos dan la ecuación o las ecuaciones, del índice de mayor valor en la ecuación diferencial. ¿Sí me explico? O sea, si a mí me dicen derivada al cubo y de t, u más 3 de y cuadrado de t cuadrado más 2 de y de t más 4y igual a u de t. Esta ecuación diferencial debe describirse con un conjunto de variables de estado x1, x2, x3 y con primera derivada. O sea, como el orden es 3, tendremos 3 variables de estado. ¿Sí es claro? Si el orden fuera 4, entonces tendríamos 4 variables de estado. Ahora, el propósito es, así como aquí se describe el orden n más grande, las variables de estado, todas, absolutamente todas, estarán expresadas de orden 1. O sea, x punto es lo mismo que de x de t, ¿sí o no? Equivale a x, bueno, x1 punto equivale a x a de x de t. ¿Estamos de acuerdo? Si tengo derivada al cuadrado de x1 de t, es lo mismo que tener x2 punto. Sí, es lo mismo, ¿no? En representación. Eso ya ustedes lo vieron por allá. Entonces, ese es el objetivo. Las ecuaciones o ecuación que nos den, llevarlas todas a ecuaciones de orden 1. Bien. Esas variables que describimos aquí, x1, x2, x3, xn, son las que determinan el comportamiento futuro del sistema si yo conozco la entrada y el estado presente. ¿Listo? Pongan ahí como nota. Ahora,
estas variables de estado, ¿sí?, son las que determinan el comportamiento futuro de un sistema. Cuando se conoce el estado presente del sistema y las entradas del mismo. El estado presente del sistema y las entradas del mismo. Dicho gráficamente, yo tengo un sistema y como lo pueden ver ustedes en sus ejemplos que tienen que entregar, pueden tener una o varias entradas, ¿cierto?